gracias. Te damos las gracias por el fuego de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que quema, que aviva, que purifica, y en el nombre de Jesús nos da esa pasión por buscar el corazón del Padre continuamente en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por ser un Padre fiel, un Padre maravilloso en el nombre de Jesús. Gracias por habernos dado tu Hijo Jesús, que por medio de su muerte y resurrección hemos podido acercarnos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús, que tu palabra dice, aquellos que son guiados por tu Espíritu son tus hijos. Gracias. Creemos que somos tu Hijo comprado a precio de sangre. Y te damos las gracias, Espíritu de Dios, por revelarnos en el nombre de Jesús tu palabra, la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, que es el verbo hecho carne, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento y Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, gracias que estás aquí, tú en nosotros y nosotros en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ok. Internet, tú funcionas bien en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Ok, estuve haciendo 2 temas sobre el ayuno, escribiendo. Entonces voy a empezar con uno. Bueno, casi tres temas. Estuve trabajando desde la semana pasada, tratando de ver, porque yo sé que ustedes ya han escuchado sobre el ayuno, yo sé, Señor, pero ya yo sé que ya han escuchado sobre el ayuno. Pero vamos a ver, aquí vamos, en nombre de Jesús. Yo sé que ustedes saben mucho ya. Ustedes saben bastante sobre el ayuno y todos estos temas. Entonces estaba como, ay Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Ayúdame a cómo poder enseñarlo. Amén. Ya sabemos, el ayuno es la obediencia a la palabra de Dios. El ayuno es profundamente incorporado a la palabra de Dios. O sea que está en la palabra tanto en el Nuevo, en el Viejo Testamento y en el Nuevo. Ok, ¿por qué es importante ayunar? Porque nos acerca a Dios, porque nos ayuda a evaluar nuestra condición espiritual, nos da poder sobre los apetitos de la carne, porque nuestros sentidos espirituales se despiertan y nuestro espíritu se despierta a la realidad del reino de Dios, porque destruye fortalezas demoníacas y nos da autoridad sobre los demonios, porque lleva el alma a rendir su voluntad y caminar en santidad. Trae cambios que se manifestarán en el cuerpo y que se reflejan en la transición espiritual que comenzarán en tu cuerpo. Nuestro cuerpo comienza a sentirse más fuerte y espiritualmente y fisiológicamente. Entonces, ¿por qué es importante el ayuno? Nos lleva a caminar en total dependencia del Espíritu Santo y la atmósfera a nuestro alrededor va a ser real a la presencia de Dios. Porque es importante ayunar, es una de las maneras donde portales de revelaciones transforman nuestra mentalidad caída y nos lleva a movernos a tener la mente de Cristo. Porque restaura el alma que ha estado fragmentada por los traumas y por las heridas. Ayuda a quitar los velos de iniquidad que obstaculizan ver el mundo espiritual y nuestro discernimiento se activa a nuevos niveles. En el nombre de Jesús. Y por último, nada de esto es posible si no afligimos nuestros corazones, almas delante del Creador, de nuestro Dios. Amén. Entonces, hay muchas, ya sabemos por qué es necesario ayunar, etcétera, etcétera. Hay muchas. ¿Por qué es necesario ayunar? Y por qué hay una batalla continua. Una batalla continua y tenemos que ser sinceros con el Espíritu Santo. Créanme, ayunar es un paso de fe. Mateo 19, 15 y 16. Aquí están los discípulos de Juan, se acercaron entonces y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no? Jesús le respondió, ¿acaso los invitados a una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. ¿Okay? ¿Quiénes estaban haciendo esta pregunta? Los discípulos de Juan. Lo curioso es que también mencionaron a los fariseos. Y ya sabemos quién eran los fariseos. Que sabían la ley, pero no tenían nada de revelación y no tenían nada de unión con Dios. Sabían la letra,
pero no el espíritu que estaba en la letra. Entonces sabían la ley de Moisés, se sabían los 5 libros del Pentateuco, pero no conocían al que había escrito el Pentateuco, o sea, el libro de la ley, no lo conocían. Entonces, ellos le hacen esa pregunta a Jesús: ¿por qué? ¿Por qué nosotros estamos ayunando y los fariseos también? ¿Y por qué ustedes no están? ¿Por qué tus discípulos no están ayunando? O sea, estaban ¿qué? Intrigados. Estaban intrigados en la forma de pensar: ¿por qué nosotros estamos ayunando y ustedes no? Cuando se supone que ustedes también estén ayunando. O sea, tenían una mentalidad de juzgar y de criticar, o sea, de juzgar a los que no estaban ayunando. Entonces, esos representan que los odres viejos. Los odres son vasos hechos de piel de animal que protegen y permiten cargar una cantidad limitada de vino nuevo. El cuero se considera viejo cuando ha sido usado previamente y luego deja de usarse y se empieza a secar y a endurecer, condición que se le quita la elasticidad. O sea, se vuelve que se considera viejo en el sentido que una vez recibió el vino, pero dejó de ponerse vino en ese odre. Al dejar de ponerse vino nuevo en ese odre, y el cuero de ese odre se va a ir secando a tal manera que ya cuando pase el tiempo y le vayan a poner vino nuevo, el cuero de ese odre está ya que no sirve para nada porque está viejo. Lo que mantiene continuamente la flexibilidad, o sea, que el cuero esté moldeable, es que continuamente se le esté usando y poniendo vino nuevo. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos lo mismo en el Señor, que descuidamos llenar nuestra lámpara con aceite fresco, cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos buscar al Señor, eventualmente y comenzamos a caer en esa mentalidad de vino viejo. Cuando Dios quiere derramar algo en nosotros, un aceite nuevo, un vino nuevo en nosotros nos resistimos a Dios porque estamos teniendo la misma mentalidad que tuvieron los discípulos de Juan y los fariseos. Comenzamos a caer en una mentalidad religiosa. El odre necesita estar flexible para ser llenado por un vino nuevo, ya que al empezar la fermentación, esto produce una serie de gases que la dilatan. Si el odre está viejo y reseco, se partirá quedando inutilizado y al final el vino se va a perder. Qué curioso, por eso es que Dios siempre, cuando dice que Jesús le dijo a los discípulos, no pudieron, a Pedro y a los discípulos, no han podido velar conmigo ni una hora. Entonces, mantenernos siempre con una actitud de adoración, de agradecimiento en medio del ayuno, y mantenernos continuamente, aunque no estemos ayunando, siempre leyendo su palabra, por lo menos 5 o 10 minutos, más mantenernos y buscar el reino de Dios continuamente va a mantener a nosotros que seamos esos odres flexibles, que Él pueda derramar esa unción fresca, que Él pueda derramar y darnos revelación de su palabra en el nombre de Jesús, porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros flexibles a hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Cuando nos separamos con Dios en ayuno y oración, empezamos un proceso de fermentación que necesitamos estar flexible al Espíritu de Dios. Aquí es donde se juega un papel importante, donde no podemos darnos el lujo de perder el vino nuevo de Dios. O sea, estamos ahora mismo en una generación que es necesaria que continuamente no nos demos el lujo de perder el vino nuevo. La presencia de Dios continua en nuestras vidas, la unción fresca continua en nuestras vidas, porque continuamente todos los días Dios tiene una nueva revelación para cada uno de nosotros. Continuamente Dios tiene un nuevo fluir de su Espíritu continuamente en nuestra vida. No podemos, en el nombre de Jesús, darnos el lujo a
morir espiritualmente. Necesitamos buscar a Dios continuamente para que ese fuego en el altar, como la canción decía, se encienda y Dios pueda derramar en el nombre de Jesús una mayor gloria de su Shekinah en nuestro espíritu, en nuestras vidas. Entonces, en el otro mensaje que quiero hablar es el alma se va a oponer continuamente a que recibamos el vino nuevo. El espíritu de religiosidad se va a oponer. Entonces, podemos decir, yo no tengo religiosidad, pero cada uno de nosotros hemos tenido un nivel de religiosidad. La hemos heredado a través del ADN de nuestros antecedentes. Entonces, de eso es lo que yo estoy hablando. Y también podemos tener religiosidad de la forma como hemos entendido la palabra y el ayuno en nuestras vidas. Aquí es donde, Dios desea derramar en nosotros, pero ¿qué tenemos? Dios desea derramar en nosotros el vino nuevo. Pero tenemos que divorciarnos del espíritu de religiosidad, si no el vino nuevo se perderá. Me acuerdo en uno de los ayunos de 21 días, hace como 10 años atrás, Dios me habla y me dice, ¿tienes espíritu de religiosidad? Y yo, wow, la primera instancia me enojé, me molesté, me enojé con Dios. ¿Cómo es que? Porque en ese tiempo todavía yo no entendía, me entendía mucho cómo se hereda las iniquidades y todo esto. Lo entendía por infinita, pero no había tenido la revelación para nada. Lo sabía por encima. Entonces, mira, cuando el Espíritu Santo comienza a decirme, es religiosidad también heredada a través de tu ADN. Porque por parte de mi familia, creo que los Valdeses ha habido, y quizás de los Jiménez, ha habido mucha adoración a los ídolos y mucha idolatría. Entonces uno también en el transcurso del caminar, toda esa religiosidad, uno al venir al camino del Señor, toda esa religiosidad va a ser un estorbo en nosotros para nosotros poder escuchar a Dios más claramente, para nosotros poder ver a Dios más claramente, para nosotros poder escucharlo más audiblemente y poder entrar al ayuno con un espíritu correcto, porque muchas veces podemos ayunar pero no con un espíritu correcto hacia Dios, sino de una forma farisea y de una forma religiosa. Y eso es lo que Dios nos quiere limpiar a nosotros en el ayuno, en el nombre de Jesús, de toda religiosidad. Yo le decía al Señor en ese ayuno, Señor, límpiame y quema en mí todo aquello que no te hará a ti con tu fuego en el nombre de Jesucristo. Y una de las cosas que me dijo fue primero la religiosidad. Yo era bien religioso, demasiado religioso. Mira, la religiosidad es sutil. Yo todos los días tenía un horario. A esa hora yo tenía que orar. Si yo no oraba a esa hora porque andaba en la calle, en la carretera haciendo algo, yo caía en ira y me enojaba. Si yo a esa hora no estaba con Dios, me enojaba. Entonces, eso era religiosidad. Y si yo estaba ayunando y los demás no estaban ayunando o no tomaban los caminos de Dios en serio, yo me enojaba. Y si yo veía que era un cristiano y lo que hacía era, entre comillas, escuchar música del mundo, yo caía en la ira. Y yo decía, entonces, ¿qué pasó aquí? Estoy ayunando, pero tengo esta mentalidad religiosa, es algo sutil que está ahí. Entonces, cuando comenzó Dios a decirme, no tienes que arrepentirte, porque así fueron los que actuaron en la iglesia en los 1900, en los 1800, que comenzaron a perseguir a los cristianos porque no creían como ellos. Comenzaron aún a quemarlos, hombres y mujeres de Dios que sí servían al Señor, al Dios verdadero, pero en la Inquisición fueron quemados, fueron torturados porque no pensaban como ellos o quemaban los escritos que ellos estaban escribiendo en cuanto a Dios, cuanto a Jesús. Entonces, toda esa mentalidad religiosa, Dios la quiere quemar y destruir en nosotros, que el ayuno no debe ser un yugo para nosotros. El ayuno no debe ser algo que si tú no lo haces, Dios no está feliz contigo. Dios nos ama a nosotros, ayunemos o no ayunemos.
Él nos ama. Claro que sí, que el ayuno es necesario para para nuestro propio beneficio espiritual, porque nos limpia de toda religiosidad, de todo aquello que quiere llevarnos a nosotros ser odres viejos. Nos limpia en el nombre de Jesús de toda esa basura, ¿ok? Gracias, Señor. El ayuno que buscamos, ok. ¿Cuál es el ayuno que debemos de buscar? Obviamente el ayuno que buscaban los discípulos de Juan y los fariseos no era tener una unión con Dios. Porque si fueran querían una unión con Dios, no están pendientes al otro que esté ayunando o no esté ayunando, o esté ayunando o no esté ayunando. Su enfoque no es mirar alrededor, su enfoque está a los que ayunan o no ayunan, su enfoque está a los que no adoran o se adoran, su enfoque está en el reino de Dios, en buscar la unión con Dios. Entonces, el ayuno que buscamos una unión con el Padre, con Jesús y el Espíritu Santo. Y basado en esta unión, nuestros corazones y casas espirituales son transformados y nuestros odres espirituales están flexibles al vino nuevo que Dios quiere derramar en nosotros. ¿Cuántos queremos y deseamos que Dios derrame ese vino nuevo en este 2025 en el nombre de Jesús? ¿Cuántos deseamos, Señor, quema con tu fuego todo aquello que está impidiendo que yo tenga una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de buscar la unión contigo, Dios? Quema con tu fuego en el nombre de Jesús, porque yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús. Quema en mí todo concepto religioso en cuanto a la manera del ayuno y de lo que yo he escuchado en cuanto al ayuno. El ayuno no debe ser algo que la persona se sienta ahí. Tengo que si no ayuno, Dios no me escucha. No, Dios te escucha, ayuno o no ayuno. Es necesario, vuelvo y repito, pero el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos va a dar la sabiduría. Y más adelante lo voy a explicar cómo ayunar dentro de ser sabios para que el enemigo no tome ventaja de nosotros, del cuerpo que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que dio a entender, que gracias Espíritu Santo. Esto es lo que dio a entender a los discípulos de Juan, que no podía derramar vino nuevo en odres viejos que no son flexibles a la voluntad de Dios y que no todavía su corazón y mente estaban atados a la religiosidad. ¿Cuántos queremos ser continuamente flexibles a la voluntad de Dios? Amén. Salmos 143:10. Salmos 143:10. La Biblia de las Américas, de la Biblia de la versión de las Américas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra firme. El espíritu de religiosidad el espíritu de religiosidad siempre representa el viejo odre que se opondrá a que hagamos la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que ayunemos? Claro que sí, es la voluntad de Dios que ayunemos. Pero el alma nos va a batallar, va a haber una guerra con el alma y con la mente. Va a haber una batalla, pero allí es que entra el Espíritu Santo de Dios y tenemos que decirle: ayúdame a ayunar sabiamente, porque yo no quiero ser un odre viejo, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 12:7. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. ¿Qué es lo que estaba dando a entender Jesús en esta escritura? Que los discípulos de Juan estaban diciendo: ¿cómo es nosotros? Y los fariseos ayunamos y tus discípulos no. ¿De qué forma estaban actuando ellos? De una forma no amor, no había amor, no había misericordia. O sea, ellos tienen que ayunar y punto. Pero ellos no tenían la revelación que Jesús estaba con ellos. Estaban ayunando, pero no podían ver al Hijo de Dios enfrente de ellos. Entonces, muchas veces por la mentalidad religiosa, cuando ayunamos de un espíritu no correcto, Jesús puede estar ahí con nosotros, revelándonos cosas para limpiarnos, pero nosotros no lo podemos ver por la religiosidad que tenemos.
quiere limpiarnos del orgullo, quiere limpiarnos de la falta de perdón, quiere limpiarnos de tantas cosas. Y una, la religiosidad número uno para nosotros poderlo ver a Él. Porque Jesús estaba enfrente de ellos y ellos no podían ver a Jesús. Porque estaban atados a la religiosidad, eran odres viejos. Vemos que aquellos que dejaron que sus odres envejecieran con el orgullo y la autojustificación y la falta de perdón son los que se estancan y no se dejan moldear ni se someten a Dios. Y son los que al final terminan muriendo espiritualmente debido a que no quieren ceder su corazón al vino nuevo. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a ceder nuestra voluntad al Señor en el ayuno para que Él pueda derramar todo lo que Él quiera derramar en nuestro nombre de Jesús. Y háblame, Espíritu de Dios, si hay religiosidad en mí que está impidiendo yo ayunar correctamente delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Mateo 15, 8, 9. Mateo 15, 8, 9. Prácticamente los odres viejos son los que honran a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Y lo pueden ver por los frutos que están mostrando en la vida de oración y ayuno. Terminan juzgando continuamente al hermano y tienen una vida de ayuno y oración, pero no han permitido que Dios amolde el odre para Él derramar ese vino nuevo. Dile, Espíritu Santo, quiero ser un odre flexible donde quiero que mi Dios derrame su vino fresco, su vino nuevo, que me dé vida a mí y vida a los que estén a mi alrededor en el nombre de Jesús. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tienen sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. ¿Qué hace el ayuno? Nos lleva a seguir los mandamientos de Dios y nos lleva a menguar a los propios, la forma religiosa que hemos visto el ayuno. ¿El ayuno es para qué? Muchos ayunan. Voy a ayunar y orar para que Dios cambie a mi esposa. Voy a orar y ayunar para que Dios cambie a mi esposo. Voy a orar y ayunar que Dios cambie esto. Pero el primer cambio que empieza en el ayuno y la oración y el arrepentimiento, ¿cuál es? El de nosotros mismos personalmente. Donde Dios comienza a sanar, restaurar y liberar nuestra alma que ha estado fragmentada y llevarla a esa unión que perdió en el huerto del Edén con Dios. En el nombre de Jesús. El ayuno nos lleva a renunciar la forma como hemos estado caminando el cristianismo, de la forma religiosa, sin amor. Muchas veces la persona, yo no siento amor por esta persona. Se me hace difícil perdonar a esta persona. Pero sé que está en la Escritura que hay que amar, que hay que perdonar para que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces, ¿qué hace el ayuno con un espíritu correcto? Es llevarnos a dar el entendimiento. Tengo que hacerlo por fe, por amor a mi Dios. Y su amor derramándose en mi corazón me va a ayudar a mí en el ayuno a poder amar a los que me han hecho daño y perdonar a los que me han hecho daño. Yo he tenido que orar y ayunar para poder perdonar y amar los que me han hecho daño. Porque una de las maldiciones que yo he llevado en mi ADN ha sido el rencor y la falta de perdón. Entonces son maldiciones que se transmiten de una generación a otra. Entonces el ayuno y el arrepentimiento, Dios hace que quiebra ese odre que ha estado estancado por la falta de perdón, la falta de ese odio, esa amargura. Dios lo quiebra para poder poner nuestros corazones flexibles y poder perdonar a los que nos han hecho daño. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto hemos orado y ayunado
para que diga, Señor, derrama tu amor, porque yo no siento amor por esta persona. Derrama tu amor y dame revelación de cómo tú me has perdonado a mí para yo poder perdonar al otro hermano, a la otra persona que me hizo daño, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pero, ¿qué va a pasar? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Obviamente, los discípulos de Juan no podían discernir lo que Jesús le estaba dando a entender. O sea, misericordia quiero. Enfócate tú en tu ayuno y no te estés juzgando a mis discípulos que no están ayunando. Entonces, muchas veces esa es la mentalidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo muchas veces, en vez de apoyarnos unos a otros, tranquilo mi hermano, yo te voy a orar por ti para que Dios te dé la fortaleza y la sabiduría cómo ayunar, para que tú puedas levantarte como ese hombre y esa mujer de Dios, guerrero en la vida de oración y ayuno. Entonces, lo que muchas veces tristemente lo que hacemos es juzgarnos a unos a otros y el enemigo se ríe de esto, porque estamos para levantarnos unos a otros. Cuando alguien me dice, yo no puedo ayunar, y amigos me han dicho, yo no puedo ayunar, yo estoy tranquilo, yo voy a orar para que el Espíritu Santo en nombre de Jesús te ayude, como te dé la estrategia y la sabiduría para que tú puedas ayunar dentro de tus límites con la forma que el enemigo no tome ventaja de tu cuerpo que es templo de Dios. Pero eso le dejó muy claro que sí aprobaba el ayuno para sus discípulos, no tenían por qué, no tenían por qué ellos no tenían por qué ayunar porque Jesús estaba con ellos. Mateo 19:15, traducción en lenguaje actual. Jesús le respondió, en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento que se lleven el novio, entonces los invitados ayunarán. Entonces mira esto, los judíos tenían esta costumbre, o tienen esta costumbre quizás todavía. Ellos ayunaban cuando alguien se moría, algún familiar, un amigo se moría, pues ellos ayunaban. Por alguna desgracia personal, nacional, ellos ayunaban. Entonces, ellos ayunaban relacionados con ¿qué? Con tristeza. Ayunaban de una forma más por tradición y por religión. Y aquí está Jesús diciendo, mija, el ayuno, mis discípulos van a ayunar, pero cuando yo me vaya, por ahora yo estoy enseñándole, en mis propias palabras, estoy parafraseando, Jesús le estaba enseñando a los discípulos que cononia, unión con Él, intimidad con Él, o sea, en el lugar secreto. Acuérdense que ellos comían, y en esa conversación ellos comían, tomaban la Santa Cena y estaba viendo ¿qué? Una cononia, estaban compartiendo. Entonces, ¿qué estaba enseñándole Jesús a los discípulos antes de irse? Ellos no tienen por qué ayunar. Ahora mismo le estoy enseñando a ellos a cómo ellos tener esa relación conmigo, en que yo estoy con ellos y ellos están conmigo y yo soy el verbo hecho carne y me le estoy revelando a ellos. O sea que Jesús está diciendo poco a poco, en pocas palabras, a los discípulos, ellos no tienen por qué ayunar porque yo estoy con ellos ahora mismo y ellos están compartiendo conmigo el pan en la mesa y yo le estoy revelando las parábolas a ellos. Pero va a llegar un momento donde yo me voy a ir y ellos van a tener que ayunar, pero ellos no van a estar solos. No los dejará huérfanos. Jesús no los iba a dejar huérfanos a nosotros. Enviaría a quien, al Consolador, al Paracleto, al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios. Ellos ayunaban, los discípulos de Juan y los fariseos, pero no estaba su enfoque en el reino de Dios, ni en Jesús, ni en la palabra, sino en la letra. Y la letra mata, dice la Escritura, más el Espíritu es el que da vida. Entonces, cuando nosotros no ayunamos con una actitud de tristeza, con una actitud de desgracia o esto y lo otro. Cuando nosotros ayunamos, estoy
alegre en medio del ayuno porque Dios está haciendo algo en mí. Me está llevando a acercarme, a buscarlo a Él, a conocerlo más a Él, a tener esa intimidad en el lugar secreto con Él, en escuchar el latido de su corazón, estar pendiente a cada palabra que Él me diga, como Juan recostado al pecho del Maestro, en el nombre de Jesús. Entonces, el ayuno guarda el tabernáculo físico, mientras el vino nuevo alimenta el alma y el espíritu con revelaciones frescas cada día. Dios, dice la Escritura, que Dios tiene un pan nuevo para cada día nuestro, ¿verdad? Cada vez que nosotros sacamos un tiempo para estar con Dios y ayuno y oración, digamos 5 horas, déjeme decirle que Dios debe decir, allí voy, hijo, yo estoy ahí, más cerca del aliento, para darte una nueva revelación, darte un pan fresco y derramar un aceite. Porque es lo que Dios está buscando, no es mucha gente, yo tengo que... No, nosotros ayunamos de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos diga cómo debemos de ayunar. Es buscarlo, conocerlo a Él más, con una revelación muy diferente de tener una unión con Él en el ayuno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y muchas veces la mentalidad religiosa hacen entender que el ayuno es un método religioso para mover la mano de Dios y buscar su aprobación. Sí, muchas veces podemos ayunar, Señor, por esto, por lo otro. Pero lo primordial que Dios busca en el ayuno, ¿cuál es? ¿Qué es? Nuestros corazones. Donde están las riquezas, están nuestros corazones, dice la Escritura. Si en el ayuno, Señor, mi enfoque, yo sé que yo necesito que tú hagas esto y esto por mí. Pero ayúdame, Espíritu Santo, a que todas esas añadiduras que yo necesito que tú suplas y que los milagros que yo necesito que tú hagas, Señor amado, queden en segundo plano. Que en el ayuno yo quiero crecer en conocerte más a ti, Dios. Y así como prospera mi alma, todo eso tú lo vas a añadir en el nombre de Jesús. Entonces, en Juan 15 se describe a Jesús como la vid verdadera, el fruto del vino nuevo, escrito en Lucas 22, para que lo lean, Lucas 22, Juan 15. De acuerdo, si deseas, ¿cuánto necesitamos, cuánto queremos ser fructíferos para Dios? ¿Cuánto deseamos tener una unión con Él más profunda de la que hemos tenido años atrás? Ok, para eso que es necesario, en el ayuno, Dios nos poda a nosotros. Nos poda. Corta lo que tiene que cortar. Porque ¿cuánto de nosotros nos hemos fijado cuando un árbol es podado y es cortado? ¿Qué hace? Da mejores frutos. Hace un tiempo atrás yo podé las rosas de mi esposa. ¿Qué va a pasar? Esas rosas, ahora esas rosas van a crecer y van a ponerse más hermosas que como estaban anteriormente, antes de ser apodadas. Entonces en el ayuno, Dios nos poda a nosotros para que demos buenos frutos. La pregunta del 2025. ¿Estoy dando buenos frutos para el Señor? ¿Tengo que ayunar para que Dios me pode? Porque quiero llevar más frutos para la gloria de mi Dios, en el nombre de Jesús. Al permitir que nos pode, vamos a tener mayor revelación, vamos a crecer en el deseo de comer la comida natural, va a ir menguando en nosotros y el deseo de crecer una vida de ayuno va a incrementar en nosotros. Porque si el Espíritu Santo, ¿cuánto tenemos el Espíritu Santo? Todos tenemos el Espíritu Santo, todos lo tenemos, ¿verdad? Dile, Espíritu Santo, yo sé que el ayuno es una batalla, pero sé que tú estás aquí para ayudarme.
si decido ayunar, yo sé que voy a entrar al reino, del reino terrenal al reino invisible de mi Dios. Pero necesito tu ayuda, Espíritu Santo. El alma, y busque también por favor Gálatas 5:17. El alma no regenerada, o sea, el alma que está en un proceso de enderezarse. El alma de nosotros está en un proceso continuo. Continuamente está siendo liberada. ¿Qué quiere el alma? Tomar el control y dar órdenes. Que no perdamos el tiempo en ayunar. O el alma comienza a hablarnos. Te vas a debilitar. Te vas a poner así. Una de las cosas antes que yo tenía problemas para ayunar años atrás era que yo rápido me atacaba la mente. Si te pones a ayunar, te vas a poner flaco. Te vas a adelgazar y te vas a ver horrible. Entonces yo tenía esa batalla antes. Esa batalla. Entonces en el año 2000 que yo empecé a ayunar, nadie me explicó o me dio una enseñanza por qué era necesario el ayuno, por qué hacía el ayuno, tanto espiritualmente y físicamente, nadie. Entonces yo por obediencia, cuando comencé a leer la palabra, comencé a hacer el ayuno por fe. Entonces muchas veces el ayuno tenía que seguirlo de largo y en medio del ayuno te le dices, Señor, ahora no sé cómo voy a terminar el ayuno porque no tengo ni un centavo cómo cerrar el ayuno. Entonces en ese ayuno yo, Señor, le dice, Señor, gracias que tú, cuando tenía hambre, yo decía, Padre, tu palabra dice que no solo es el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de tu boca, Señor. Entonces tenía que estar diciendo este versículo en voz alta y de repente Dios enviaba un ángel, tocaba a una persona y me daba comida, milagrosamente. Entonces el ayuno es una batalla contra el alma. Muchas veces yo me quedo callado, o sea, no digo voy a ayunar tal día, sino que de repente voy a tomar hoy la decisión de ayunar hasta las 2 de la tarde. Y voy a hacerlo por fe en el nombre de Jesús. Así que muchas veces no hagas planes para ayunar, solo hazlo. Definitivamente debemos ser guerreros. Que cuando el alma nos habla, decirle, te callas en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está en mí, tengo dominio propio, Él es mi fortaleza y Él me va a dar la sabiduría cómo hacer un ayuno en el nombre de Jesús. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para si ustedes no hagan lo que quieran hacer. En la versión, la Passion Translation dice, cuando tu vida personal anhela las cosas que ofenden al Espíritu Santo, le impides vivir libre dentro de ti. Y los intensos anhelos del Espíritu Santo impiden que tu vida personal te domine. Entonces, las dos fuerzas incompatibles y en conflicto dentro de ti son una vida propia entre la carne y la vida nueva de la creación del Espíritu. Va a haber una batalla siempre en nuestro espíritu, con nuestro espíritu y el alma. El alma es decir, no ayunes porque sabe que al ayunar el alma tiene, en el nombre de Jesucristo, someterse a la palabra de Dios. Tiene que someterse y comienza a ser generada, comienza a ser transformada en el nombre de Jesús. El alma va a oponerse y el enemigo ni se diga. Ok, ¿por qué tenemos una guerra espiritual aún para ayunar? ¿Y por qué nuestra alma se opone tanto a que ayunemos? ¿Por qué será mucho más fácil? ¿Por qué el alma se opone? Porque el alma no quiere someterse al señorío de Dios. El alma quiere estar dictándonos órdenes a nosotros para que nosotros nos sometamos al reino natural de este mundo. Porque si nos sometemos al reino natural de este mundo, Dios no va a poder derramar su vino nuevo. Porque los que se someten al reino terrenal de este mundo terminan convirtiéndose en hombres viejos
endurecidos y sus corazones endurecidos a la voluntad de Dios. Entonces el enemigo no quiere eso y el alma no quiere que nosotros ayunemos porque el alma sabe que al nosotros ayunar, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nosotros, el Espíritu en nosotros comienza a despertarse y a tomar dominio. Porque en el huerto del Edén, quien gobernaba no era el alma, era el Espíritu del hombre. Porque Dios era uno en el hombre antes de la caída. El espíritu del hombre era uno con Dios. Entonces el ayuno nos lleva a que nuestro espíritu sea uno con Dios y el alma tiene que ser sometida en el nombre de Jesús. Entonces es nuestra alma la que siempre dice, no ayunes, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Porque todas esas batallas yo le he pasado en cuanto al ayuno. Entonces es un desafío. Pero si nos aferramos a Jesús y deseamos una unión aún mayor, nuestro amor por Él es más apasionado por la comida e ídolos que quieren distraernos para que no ayunemos. Entonces, muchas veces hay ídolos, que es gula. Hay un video mío viejo que yo hablé sobre gula, divorciándonos de gula. Es que tenemos que divorciarnos de gula. Todos los hijos de Dios que tomemos la decisión de vivir una vida de ayuno y oración, vamos a enfrentar obstáculos para ayunar. Pero si perseveramos, Dios nos va a honrar. Así que no tenemos que desanimar, porque el tiempo que invirtamos en ayuno y oración, por lo menos empezamos poco a poco, adorando a Dios, 3 horas, 4 horas. Voy a ayunar, hoy no voy a poner el TV, no voy a ver noticias. Nada a lo negativo, voy a cerrar mis ojos a lo que está pasando en el mundo natural. Voy a enfocarme en adorar a Dios, leer la palabra por lo menos 4 o 5 horas en este día que estoy unas cuantas horas ayunando por fe en el nombre de Jesús. Entonces, vamos, una vez que comencemos a ayunar, paso a paso, vamos a ver los buenos frutos del Espíritu Santo aumentando en nuestras vidas. Gálatas 5, 22, 23. Vamos a ver cómo Dios comienza a arrancar la religiosidad de nosotros. Vamos a ver cómo Dios comienza poco a poco a arrancar el miedo a ayunar en nosotros. Vamos a ver cómo Dios va a arrancar y destruyendo las estructuras que han estado en nuestras mentes de la forma como hemos visto el ayuno, muchas veces de la forma legalista, de la forma religiosa, porque antes yo hacía ayuno de esa forma, pero no cambiaba. Los frutos que mostraba en el ayuno eran carnales. Una vez que salía el ayuno, en vez de salir transformado más al carácter de Cristo, muchas veces salía más manifestado que lo que había entrado. ¿Por qué? Porque había entrado a ayunar, pero no había cedido mi corazón para que Dios lo transformara. Entonces, una vez que salía del ayuno, lo que se mostraba en mí eran la carne, contienda, pleito, me enojaba, caía en ira. Y yo decía, porque eso es lo que hace muchas veces el ayuno. Comienza el fuego del Espíritu Santo a exponer todo lo que ha estado ahí. Que la gente dice, oye, pero tú acabaste de salir del ayuno, ¿y por qué ahora? ¿Y qué te está pasando? Que tienes una ira, que si la comida no está, te entra una ira, te enojas si la comida no está lista. O porque alguien se te atravesó en la luz. Entonces, todas esas experiencias yo le he pasado. Yo tenía el trauma que si la comida no estaba, yo me enojaba. Me daba una ira si la comida no estaba lista a tal hora. Yo caía en una ira. Cuando terminaba el ayuno, yo quiero que la comida ya esté ahí. Entonces yo no estaba cediendo mi corazón. Los frutos que estaban mostrando en Gálatas eran contienda, pleito, me enojaba, los frutos de la carne. Entonces, cuando yo comencé a comprender, se está manifestando todo en el ayuno, lo que ha estado ahí escondido, porque Dios quiere limpiarme. Porque cuando tú no ves polvo en una mesa y tú no te percatas de ese polvo, pues tú no lo limpias. Pero cuando nos percatamos que hay polvo sobre esa mesa, lo limpiamos. Entonces, eso es lo que pasa. El ayuno ara nuestra tierra, limpia nuestra tierra. Mira, el primer ayuno que Dios uno de los ayunos que Dios, sueños que Dios me dio en el segundo día del ayuno, era que estaba arrancando la alfombra de la casa y en una de las habitaciones
En vez de haber alfombra, había tierra, pero la tierra estaba arada. Entonces Dios me está diciendo, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy arrancando las alfombras viejas de tu vida. Estoy arando tu corazón para que yo pueda derramar mi vino nuevo en tu vida, hijo. Eso fue el segundo día del ayuno. Entonces, eso es lo que Dios hace, es el ayunar con revelación y entendimiento. Que Dios está trabajando en nuestras casas espirituales mientras estamos ayunando. Sea 5 horas, 4 horas, 3 horas con Dios. Dios lo está viendo. Y el enemigo dice, hoy ya empezaste a dar tus primeros pasos. Me voy a oponer. Le voy a mandar señales a tu mente, dardos a tu mente para que comience a distraerte. Y ahí es que te dice, no, ahí es que tenemos que decir, soy un guerrero de Dios y el Espíritu está en mí y ¿quién contra mí? Con la ayuda de Dios voy a ayunar. En el nombre de Jesús. Eso es lo que va a leer ahora mismo. Va a haber una batalla y una guerra feroz y complicada sobre todo aquel que tome la decisión de empezar una vida de ayuno. La mente es como una amiga del alma que busca autoprotección y se opondrá a través de señales de peligro. No ayunes porque te puedes desmayar y el enemigo comenzará a atacarnos a nuestras mentes con espíritu de miedo. Y ahí es que tenemos que decir, el perfecto amor echa fuera todo miedo. Tu perfecto amor me va a cuidarme a mí mientras yo estoy ayunando estas 3 horas, 4 horas, como el Espíritu de Dios nos guía a nosotros. Acuérdense que es por amor, no es por obligación o la forma religiosa, farisea, legalista o de la forma de, no es espíritu incorrecto, es de la forma, ayúdame a ayunar, Espíritu Santo, de la forma correcta delante del Padre, en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Segunda de Corintios 10:5. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar autoridad, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Usted, miren, ahora que estoy ayunando, estamos ayunando estos 21 días. ¿Usted no cree que a mi mente no viene comerme un pedazo de pollo frito? Claro, viene. Yo evito ver el celular, evito ver las noticias. Y si la veo es por encimita y salgo rápido. Porque si este mundo caído está diseñado para bombardear nuestras mentes continuamente con comerciales de comida, de rey estómago, de gula. Es una guerra continua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guarda nuestros ojos y ser como José en esta forma. Correr. Hoy estoy ayunando. No me voy a enfocar en nada más, no voy a ver noticias, no voy a ver Facebook, no voy a ver YouTube. Y si es YouTube, es buscar canciones en el nombre de Jesús. Si me llaman para cosas negativas, no estoy. Si me llaman, no. Hoy estoy solamente, mi teléfono espiritual está solamente conectado con el Padre, en el nombre de Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jeremías 33:3. Aclama a mí y yo te responderé. En el nombre de Jesús. Y es algo que tenemos que tomar decisión. Pero definitivamente tomo la decisión, el Espíritu Santo, si tomo la decisión, el Espíritu Santo nos va a dar el triunfo de vencer sobre la tentación de caer en la comida en ese momento que estoy ayunando. Y de tener la vida y darnos victoria en la vida de ayuno. Pero acuérdense, es gradualmente. Cuando yo comencé a levantar pesas, yo no comencé a levantar 100 y pico de libras en un momento. Fue gradualmente. Y una de las veces que traté de levantar más peso del que yo podía levantar, ¿sabe lo que pasó? Terminé haciéndole un hueco a la pared del segundo piso. Hasta mi esposa escuchó el cantazo que yo le había hecho a la pared porque me fui del lado con la pesa que estaba levantando en el pecho y tremendo hoyo le hice a la casa. Entonces yo entendí, el ayuno es igual. Tenemos que ir gradualmente
A no sea que me pase como la pared. Termine después más asustado que no quiera levantar pesa. Entonces después estaba asustado que no quiera levantar pesa porque se me fue de lado la pesa. Entonces, poco a poco comencé a entender, es gradualmente levantar pesa. Entonces el ayuno es ceder gradualmente nuestra voluntad a Dios y ir gradualmente nuestra alma sometiéndola a la palabra de Dios, y gradualmente vamos entrando a una vida de ayuno. Filipenses 2:13. Perdón. Porque Dios es el que puso en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Mateo 6:17-19. Y Filipenses 2:13. ¿Quién va a producir en nosotros la voluntad para que ayunemos? Dios. ¿Es la voluntad de Dios que ayunemos? Claro que sí. Si no fuera la voluntad de Dios que ayunemos, el alma no se opondría. El enemigo no se opondría. No sería un obstáculo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que bregar? Trabajar aquí. Para triunfar en dar pequeños pasos de ayuno. El alma. Es el alma. Lo primero, el alma va a querer siempre ser estimulada por todo lo que está alrededor y llevarnos a que no ayunemos. Entonces, lo primero que tenemos es el alma. Tenemos que llevarla a que se someta al señorío de Cristo a través de la palabra. Y es un proceso que no viene momentos que nos vamos a querer desanimar, pero ahí es que no, por amor a mi Dios, en el nombre de Jesús, Él me da la fortaleza. Mi alma tiene que someterse a la palabra de Dios y voy a ayunar gradualmente en el nombre de Jesús. Mateo 6:19. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levanta la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y en el versículo 19 me estuvo curioso. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corren, y donde los ladrones miran y hurtan. Qué curioso que en el 19, después que él habló sobre esta escritura del ayuno, termina diciendo, no acumulen tesoros en la tierra. Es porque cuando ayunamos, no estamos acumulando tesoros terrenales, sino tesoros celestiales. Los tesoros celestiales de Dios comienzan a ser revelados a nosotros en el ayuno. Y comenzamos, nuestra forma de vivir en la tierra comienza a verse desde el punto de vista. Ya no tengo el enfoque, si es necesario esto, vivir cómodo o esto y lo otro, pero ya no es mi prioridad. Ahora mi prioridad es que quiero vivir para agradar a mi Padre y que Él, conforme yo le busque, Él pues va a añadir a todas las cosas conforme a mi alma esté prosperando en la vida de ayuno en el nombre de Jesús. Ok, hay que aclarar que hay diferentes maneras de hacer ayuno, de comida sólida. Así, aquí la sabiduría de Dios nos ayuda a que no, muchas veces, mira, hay gente que hace ayuno sin tomar agua. Y yo les recomiendo, o sea, las cosas que cuando alguien está comenzando a dar sus primeros pasos en la vida de ayuno, tiene que tomar agua. Hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Cuando estamos ayunando, tenemos que estar tomando agua. O sea, en la mañana, como estoy ayunando, el ayuno de Daniel, estamos ayunando este tipo de ayuno, me como un pedacito de pan de maíz, pero me mantengo en el día tomando agua, y ahora mismo se me acabó el refresco, pero me mantengo tomando agua, hidratándome y tratando de no distraerme en otras cosas, sino solamente voy a enfocarme en Dios. Entonces, cuando me siento así como que se me quiere bajar el azúcar, me como un poquito de pasas, me como un pedacito más de maíz, me como un banano, un guineo. Entonces, cuando me siento así como que el azúcar se me quiere bajar, y digo, oh Señor, dame la fuerza, en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comienzo a recitar la palabra.
En el nombre de Jesús. No solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de tu boca, Padre. Tu palabra es espíritu, tu palabra me da alimenta, tu palabra me fortalece, tu palabra fortalece mi cuerpo, mi estómago y mi mente está cautiva a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Entonces, así, los primeros días, cuando empezamos a ayunar, son los primeros pasos que comenzamos a dar. Allí es que tenemos que ser misericordiosos con nosotros mismos y tener una actitud es gradualmente. Dios me ama, yo lo amo y Él sabe que yo estoy tratando. Y Él me va a honrar en mis primeros pasos porque quiero hacerlo por amor a Él. No porque alguien me lo diga, no porque es obligatorio, o no, es porque yo lo amo a Él y su Espíritu me va a dar la sabiduría cómo hacer este ayuno en el nombre de Jesús. Entonces, hay personas, en mi caso, cuando yo trabajaba secularmente en Panamá, los sábados o viernes que no tenía que trabajar, pues entonces ese día yo iba a la iglesia y ayunaba en la iglesia. O si no, me quedaba en la casa ayunando hasta las 2 de la tarde, leyendo la palabra, adorando al Señor y leyendo la palabra en voz alta en el nombre de Jesús, porque el ayuno que yo tenía que practicar en Panamá, o en este caso en el Panamá Viejo, en uno de estos barrios, tenía que hacerlo también porque me fortalecía a mi espíritu para yo no caer en pecado, porque el pecado en Panamá Viejo o en Panamá es de todo tipo. Entonces yo tenía que mantenerme orando y ayunando porque fortalecía mi espíritu, me llenaba mi mente la palabra de Dios, que cuando venían las tentaciones yo estaba fuerte para poder resistirla. Entonces me acuerdo una vez, una intercesora me dijo, ¿por qué estás ayunando si tú estás bien flaquito? Y mi respuesta fue, porque tengo que hacerlo para poder sobrevivir en la calle. Entonces, eso es lo que pasa. Tenía que orar y ayunar para llenarme de Dios, de su fortaleza sobrenatural, para poder vencer todas las tentaciones que se me presentaban cuando yo salía de mi habitación. Entonces, para mí era una necesidad y sigue siendo una necesidad, porque cuando ayunamos nuestro espíritu se fortalece, nuestra alma se rinde a la voluntad de Dios, que decimos, Señor, tú en mí y yo en ti, quiero hacer tu voluntad y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, un ayuno extremo, la palabra de Dios describe diferentes ayunos que hicieron hombres y mujeres. Ana, Pablo, y hay otros ejemplos, y Daniel, que ayunó por 21 días, que no comió nada dulce, no comió comida, y muchas de las comidas que estaban en el palacio donde estaba Daniel eran ofrecidas a los ídolos de Babilonia, a toda esa basura de ídolos. Entonces Daniel se abstenía de toda esa basura. Daniel estaba en esos 21 días, no voy a comer nada, quiero estar solamente. Y me imagino que Daniel trabajaba en el palacio, pero una vez que tenía tiempo corría y estaba con el Señor. Oraba. Y acuérdense que la Escritura dice que Daniel oraba 3 veces al día, cerraba la puerta y ayunaba, oraba. Entonces me imagino que esos 3 días él hacía todas sus cosas, pero sacaba media hora o 1 hora, el tiempo del almuerzo o en la cena. Voy a estar con Dios ahora, en el nombre de Jesús. Entonces tenemos el ayuno extremo de Esther, que ayunó por 3 días y fue un ayuno sobrenatural, porque había una urgencia. Amán y los enemigos de Israel querían destruir al pueblo de Israel que estaba en esa ciudad. Entonces ya hubo esa urgencia que Esther tuvo que ayunar 3 días sin comer y sin beber. Entonces nosotros hemos ayunado con la ayuda de Dios, palabra de Dios, 3 días, pero en esos ayunos de 3 días no hemos comido absolutamente nada, y cuando se nos quiere bajar el azúcar, lo que hago es que me como la mitad de un guineo y tomo mucha agua, o me tomo un jugo. Cuando ya estoy, Señor, oro mucho en lenguas también en las veces que hemos hecho ayuno 3 días sin comer comida sólida.
Pero eso es cuando hemos sentido que el Espíritu Santo nos ha dicho, háganlo, háganlo. Eso tiene que ser siempre, el ayuno siempre tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. Elías y Moisés no comieron ni bebieron 40 días. Lo tienen en Éxodo 34, 28, Primera de Reyes 1, 9, 8. Ellos no comieron ni bebieron agua. Esto fue algo sobrenatural. El Espíritu de Dios los fortaleció de una manera que ellos perdieron el apetito por la comida terrenal. Y me imagino, porque cuando Moisés en Éxodo 34, 28 recibió las tablas de la ley, él estaba comiendo del verbo hecho carne, estaba comiendo de la palabra de Dios, estaba comiendo del vino, tomando del vino nuevo. Por eso él no tenía sed, pero eso fue algo sobrenatural. Entonces, y Elías también, después que comió esta comida, caminó 40 días y 40 noches sin tomar agua y sin comer nada. Entonces fue un ayuno sobrenatural que el Espíritu de Dios venía sobre él y lo fortalecía. Ok, si ocasionalmente venía el Espíritu de Dios sobre Elías y Elías pudo hacer este ayuno de 40 días, o sea, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si Él lo ayudó y eso que no estaba dentro de Él, más nos va a ayudar a nosotros. Solamente tenemos que ser perseverantes en el nombre de Jesús. Hay que ser sabios, que es muy importante tomar agua cuando estemos ayunando. Y debemos de tener cuidado para evitar que el enemigo tome ventaja y trate de destruir el templo de Dios. Tenemos que ser diligentes y estar pendientes de las artimañas del enemigo cuando estemos ayunando. Alguien una vez me contó, me hice un ayuno sin tomar agua, sin comer nada y estaba viendo estrellitas. ¿Por qué estaba viendo estrellitas? Porque lo más seguro es que lo hizo por emoción, pero no por dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es una forma que tenemos que estar siempre alerta. Siempre alerta. Tratar de escuchar al Espíritu Santo cuando tomemos la decisión de ayunar. Y Él no va a decir qué día, hijo, hija, este día quiero que te separes conmigo. Si Él nos dice eso, créeme que Él nos va a fortalecer a nosotros. Y nos va a dar esa pasión por ese día estar ayunando, estar en la presencia de Dios. Vuelvo y repito, tenemos que tener sabiduría y ser sabios, que el ayuno no es un juego. Es una forma de desintoxicar nuestros cuerpos, alma, mente, espíritu, de toda basura y aún de nuestro ADN, que muchas veces nos ha alejado de Dios por las iniquidades. O sea que en el ayuno, si le pedimos al Señor que arranque las iniquidades que muchas veces son un estorbo para que nosotros ayunemos, Él lo va a hacer. Si tenemos muchas veces problemas para ayunar, no sabemos si nuestros antecedentes adoraron a gula, adoraron la comida. Entonces tenemos que arrepentirnos y divorciarnos del Dios comida de gula, porque no sabemos si en nuestra sangre tenemos esa idolatría o esa adoración que nuestros antecedentes hicieron. Porque esta era una costumbre romana donde hacían días específicos para adorar a gula, comían, se hartaban como cerdo, perdón por la palabra, y después había un pasillo que exclusivamente se metían el dedo y vomitaban y después seguían comiendo. Entonces no sabemos si en nuestro ADN hubo adoración a ese ídolo. Y ahora tenemos, no es un estorbo también para nosotros poder ayunar. Entonces son cosas que tenemos que también, Padre, yo me arrepiento por cualquiera de mis antecedentes que adoró la comida y que adoró a gula en el nombre de Jesucristo. Yo me arrepiento y te pido, Padre, perdón y mi divorcio de gula en el nombre de Jesucristo. Amén. En el ayuno tenemos que escuchar cuidadosamente al Espíritu Santo y discernir qué voces nos quieren hablar. En el ayuno tenemos que ser astutos. Si el Espíritu de Dios es el que nos lleva a ayunar, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la paz, nos va a dar la sabiduría cómo hacerlo dentro de nuestros límites.
Acuérdense, Dios siempre nos ama y Él quiere que sí, que ayunemos porque nos acerca más a Él, porque nuestra relación y nuestra unión crece con Él, pero a la vez sabe que tenemos que ser sabios porque somos templo de Dios y el enemigo va a aprovechar si no tenemos sabiduría para tratar de atacar nuestros cuerpos, nuestros templos. Ahí es que dice, Espíritu Santo, dime cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo hacer un ayuno y separarme un día para ti, Dios, en el nombre de Jesús, dentro de mis limitaciones, Señor. Porque lo más importante del ayuno es un sacrificio, vamos a hacer sacrificios vivos, ¿verdad? Somos un sacrificio vivo. Pero lo más importante para el Señor es nuestros corazones en el ayuno. Mateo 14, 18. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes los perdonará sus ofensas. Y qué curioso que ahora en el 16 dice, cuando ustedes ayunen, este versículo dije más arriba, lo había mencionado allá, pero lo voy a mencionar de nuevo. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos mudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya han ganado su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levanta la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a analizar esta escritura antes de terminar. Podemos ayunar, pero si hay falta de perdón en nuestros corazones, ¿ustedes creen que nuestro Padre Celestial nos va a escuchar en el ayuno? No. Entonces tenemos que examinarnos antes o durante el ayuno, autoevaluarnos. ¿Hay falta de perdón en mi corazón? Para que no sea un obstáculo y tú puedas bendecirme cuando esté ayunando, Señor. Y tú eres el que me da la recompensa, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Amén. Oh. Ok, Janet. Sí, ya estaba terminando. Rapidito, ahora que usted está hablando de eso, Ajá. que es importante lo del ayuno, también se me vino a la mente que es la misma circunstancia cuando nosotros estamos ofrendando, cuando estamos dando el diezmo. Uh-huh. Él dice, o sea, que si uno se va a presentar al alfolí y uno tiene algo en contra de su hermano, uno tiene que primero ponerse a cuenta. Quiere decir que el ayuno está a Dios, o sea, como una ofrenda, como un sacrificio para Él de nuestra parte, pero tenemos que presentarnos con un corazón limpio. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. Gracias, Janet. Va de la mano. Por eso hay gente que, yo ayuno, yo reprendo, echo fuera demonios, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, pero no recibo el rompimiento que yo quiero. Hay algo que está haciendo un obstáculo y muchas veces tenemos que ir al trono de gracia, delante del trono de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que está haciendo ese obstáculo para que tú me respondas cuando estoy ayunando? Lo que yo he diezmado, lo que yo he ofrendado. ¿Qué es lo que está pasando? Que el enemigo tiene derecho legal de aguantar las bendiciones que tú quieres derramar sobre mi vida, de aguantar ese vino nuevo. ¿Cuál es el derecho legal que el enemigo tiene, Señor? ¿Será falta de perdón? No sé, Señor. ¿Será amargura? ¿Será resentimiento? No sé, Señor. Entonces mucha gente, eso es lo que pasa. Como acaba de decir la Escritura, tenemos que ponernos de acuerdo con el adversario, ¿sí? Y ponernos a cuenta con el Señor. Porque sí, es una escritura muy compatible con esta. Que antes de ayunar, tenemos que ver si hay falta de perdón. Entonces podemos decir, yo no tengo falta de perdón. Pero cuando terminamos el ayuno, muchas veces
Dios nos trae a la memoria las personas que nos han hecho daño y nos da ira, nos da coraje. Eso quiere decir que todavía está ahí ese altar de odio y de ira y se ha convertido en un ídolo. Entonces, el ayuno lo que hace es Dios poder desarraigar los ídolos de falta de perdón que están siendo un obstáculo para que Dios nos hable y nos responda cuando estemos ayunando. Como la escritura que está muy buena, la que acabaste de decir, Janet. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.